Tercer y último bloque, terminamos con esto del judaísmo, judaizantes y de lo que tiene que ver con la ley de Moisés. Vamos a ir terminando con este tema preciosísimo, hermanos, y tenemos que saber que realmente no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿sí? Y, o sea que no estamos bajo la ley de Moisés. Pablo habla de los judíos y de la ley de Moisés en Romanos 2, 17 al 29, después léalo allí en su casa. Tome nota ahora. Romanos 3, 20, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, porque bajo la ley de Moisés no había salvador, ¿sí? O sea que no estamos bajo la ley de Moisés. Eso que quede claro. Hebreos 10, 3 y 4, en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados por la sangre de los toros y de los machos cabríos, que no puede quitar los pecados, por lo tanto Cristo vino para hacer nuestro perfecto sacrificio, ¿sí? Porque antes en la ley se hacían sacrificios, en la ley de Moisés. Hoy nuestro sacrificio perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Los sacrificios de animales bajo la ley apuntaban hacia Cristo, pero una vez que Cristo vino ya no hay más sacrificios por el pecado. Es una sola vez y para siempre. Él se sacrificó por nosotros. Él murió, pero Él resucitó y hoy vive en nuestros corazones. Hebreos 8:5. Gálatas 3:10, todos los que dependen de las obras de la ley, escuche bien, están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanezca en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas. ¿Me entiende? Aquel que vive bajo la ley de Moisés tiene que hacer todo lo que dice la ley para no ofender en ningún punto. Tiene que circuncidarse, volver a hacer sacrificios para vivir en la ley, porque si no está ofendiendo, si no se toma de Cristo. Pero si se toma de Cristo es diferente. El judío tenía que guardar la ley sin pecar, ni una sola vez, para poder justificarse por la ley. Al pecar una sola vez, llegaba a ser pecador y necesitaba el perdón de Dios. Necesitaba a un Salvador, pero como no había Salvador, bajo la ley de Moisés, tenían que hacer sacrificio. En el contexto inmediato de Romanos 6:14, vemos también en Romanos 7:1-7, para poder ver claramente que Pablo habla de la ley de Moisés. Usted tome nota y después véalo allí en su casa. En el verso 7, no codiciarás, uno de los 10 mandamientos de la ley de Moisés. Estamos bajo la gracia, que es el evangelio de la ley de Cristo. Ahora entramos a otra ley, la ley de la gracia. ¿Cómo la gracia es una ley? Sí, mi hermano, que usted la puede vivir por tener a Cristo en su corazón. Porque si usted no tiene a Cristo en el corazón, no puede vivir la gracia. Porque para ser bueno necesita a Cristo. Y esto es una ley divina que proviene de nuestro Señor Jesucristo por haber muerto y resucitado. Entonces Él nos concede dominio propio, nos concede discernimiento para ver cuando viene el mal. ¿Me entiende? Y usted se está privando de todo esto por vivir en la ley de Moisés. Muchos falsos maestros tuercen Romanos 6:14, haciendo que la palabra ley se refiera también a la ley de Cristo. Dicen que no estamos bajo ninguna ley. Eso es mentira. Eso es mentira. Porque estamos bajo la ley de Cristo. ¿Sí? Ahora vamos a llegar ahí. Lea Romanos 8:2, Primera de Corintios 9:21, Gálatas 6:2. Estas son las cartas escritas por el apóstol Pablo, quien habla tanto de la gracia. También lea Santiago 1:25, 2:10 y 12 al 12 del mismo Santiago. Romanos 3:27, la ley de la fe excluye la jactancia, porque el pecador no merece el perdón, sino el castigo. Todos merecemos el castigo. Y también Romanos 6:23, un criminal perdonado no puede jactarse de su libertad, pero observamos ahí lo que dice Pablo a través de esta ley. La ley de la fe. El Nuevo Testamento habla mucho de la gracia, pero en muchos textos habla también de la ley, de la obediencia de obras, ¿sí? Nosotros hacemos obras. ¿Por qué hacemos obras? Porque somos hechuras suyas, creados para toda buena obra. Así dice la palabra de Dios. La gracia y la ley de Cristo no están en conflicto en ningún sentido. La gracia se nos otorga a través del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Algunos sinónimos de la palabra Evangelio son la verdad, la palabra de su gracia, buenas nuevas de salvación, el consejo de Dios. Esto es Evangelio, el nuevo pacto, ¿sí? Anote también Hechos 20:27. Todo mandamiento es esencial. Santiago 2:10.
Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, como lo dijimos antes, se hace culpable de todo. Santiago no habla de la ley de Moisés, sino de la ley de la libertad. 1.25, 2.12. Porque si usted le dice a su hermano, usted tiene que hacer esto para que Dios lo mire con agrado, y usted no lo hace, usted está faltando e infringiendo la ley de Cristo. Sería absurdo afirmar que una carta para cristianos exigiera que se guardara toda la ley de Moisés, ¿sí? El versículo 10 es la conclusión de la enseñanza de los versículos 1 al 9, dirigida a todos los hermanos, ¿no es cierto? Allí en Santiago, estábamos hablando de Santiago 2.10. Si la gracia no requiere que guardemos la ley, entonces permite que quebrantemos la ley. No, no es así. ¿Qué nos enseña la gracia? Anote Tito 2, 11 y 12. Si la gracia es condicional, forzosamente tiene que tener ley, porque la ley de Cristo es sencillamente la expresión de la voluntad de Él mismo, o sea, de nuestro Señor, ¿sí? Lo que Dios espera de nosotros y lo que Dios aprueba y desaprueba. O sea, significa tener un encuentro personal con Él. ¿Qué dijo Jesucristo? Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Me entiende? Es conocerlo a Él, conocerlo en profundidad, conocerlo en cada palabra que Él le dijo a sus discípulos. Entonces, tener un encuentro con Él, porque Dios quiere hoy adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Nosotros no somos legalistas, nosotros tampoco nos abusamos de la gracia, ¿sí? Dice la palabra de Dios que el cumplimiento de la ley es el amor. Por eso es que realmente cuando una persona tiene que exhortar a otra, lo tiene que hacer en el amor de Dios, para que el otro hermano no se pierda. Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, dice la palabra de Dios. Claro que si el pastor está en Cristo, tiene que haber una disciplina en la iglesia, pero no una disciplina demostrando autoritarismo, sino una disciplina demostrando la autoridad en el amor de Cristo, mis hermanos. ¿Cómo hace así usted con sus hijos? De la misma manera que usted hace con sus hijos, de esa misma manera tenemos que hacer con la iglesia. Y la Biblia dice, no juzgan ustedes los que están dentro, porque los que están fuera los va a juzgar Dios. Nosotros a los que están fuera no los podemos juzgar. Y si viene alguna persona a nuestra iglesia que viene vestida de determinada manera, no la podemos hacer sentir mal. Hoy en la mayoría de las iglesias lo primero que hacen es mirar de reojo. Oh, mira cómo vino esa. Ah, no, usted no puede venir así. Hermanos, ¿a quién vamos a ganar así? No ganamos a nadie. No somos legalistas. Nosotros aceptamos a las personas como están. Después es el Espíritu Santo el que las va cambiando. Y algunos las quieren cambiar ellos mismos. Le dice, hermana, ya el primer día que aceptó a Cristo le dice, la próxima reunión, por favor, la pollera a las rodillas. Déjela, espere. Usted no puede convertir a nadie. Es el Señor mismo a través de la palabra y del Espíritu. Ore por esa alma. ¿Sabe lo que está haciendo usted? Queriendo convencerla a usted mismo. Y lo único que produce en la otra persona es que esa persona se vaya peor de lo que vino y diga, me discriminaron, porque es lo primero que siente, que fue discriminada. No, pero nosotros tenemos que decir la verdad de Cristo. Sí, la verdad de Cristo se las tenemos que decir a los que están adentro y no la viven. A eso les tenemos que decir la verdad de Cristo. Nosotros podemos juzgar los que están dentro, los que están fuera no. Abríguelos, conténgalos, mis hermanos. A los que vienen de afuera nosotros los tenemos que contener, tenemos que abrigarlos en amor. Y a los que realmente se dicen cristianos y no lo son, sino que mienten y son sinagoga de Satanás, cuando Dios le muestre que realmente están faltando, porque son los primeros que acusan, son los primeros que lanzan el dedo contra los que vienen de afuera. Y ellos no ganan, no entran al reino, ni dejan que entren los que vienen. Lamentablemente son las personas que atan cargas pesadas a los que vienen, y ellos ni con un dedo las tocan. Qué triste, mis hermanos, es ver esto. Nosotros no tenemos por qué judaizar, nosotros vivimos en la ley de la libertad. Eso no significa que tenemos libertad y carta libre para pecar. No, mis hermanos. Nosotros nos tenemos que santificar cada día y vivir en esta novedad de vida que Dios nos ha regalado a través de Jesucristo, ¿sí? Porque Dios viene a buscar una iglesia sin mancha. El Señor viene a buscar una iglesia que se santifica, que no tiene arruguitas, ¿sí? Él viene a buscar una iglesia que viste de lino fino, y el lino fino son las acciones justas de los santos. Y nosotros cada día tenemos que tener acciones justas. ¿Para qué? Para ser tenidos por dignos de ser arrebatados. Y no que nos tengamos que ir del lado de él avergonzados porque estuvimos condenados. Dice,
Eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas, tú que juzgas a otro, en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas a otro haces lo mismo. Esto es para nosotros los que estamos adentro, mis hermanos. Así que bueno, que Dios bendiga sus preciosas vidas y no judaicen, vivan en la perfecta ley que es la de la libertad. ¿Sí? El Señor nos ha hecho libres y la ley y la gracia no se juntan, van en dos vías paralelas, siempre lo digo. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Este es el tercer y último bloque y Dios mediante nos estaremos reencontrando, si así lo permite, el próximo jueves en el Fuego de la Verdad con nuestro preciosísimo hermano Alejandro Fernández y con quien te habla, Moni Aguilera de Lorenzo. Gracias por estar ahí. Esto fue Los Últimos Días. Es por eso que hoy hemos venido a declarar que tú eres nuestro Rey eterno, altísimo, sublime, poderoso Dios. Único, Señor. Aleluya. Eres único, Señor. Nadie es como tú. Santo, 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 sentado en majestad, altísimo y sublime, el poderoso Dios. Santo, 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 tú eres sin igual. Gracias, Señor. Gloriosa es tu presencia, me asombra tu poder, eres el Rey eterno. Único, 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 Señor. Quita la venda de los ojos, que mis hermanos puedan ver con claridad tu rostro, Señor. Ese rostro inigualable, Señor. Que puedan tener un encuentro personal contigo aquellos que aún no te conocen. Coronado con poder. Mis ovejas oyen mi voz, me conocen y me siguen, y no seguirán extraños. Hoy está.